Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día 23 de septiembre del 2023. Hoy vamos a hablar sobre los comandos SQL. Ya empezamos el segundo corte y vamos a empezar a implementar todo lo relacionado con este lenguaje de programación, que es un conjunto de comandos que nos permiten gestionar las bases de datos, sea consultar, sea modificar, sea eliminar, sea actualizar la información que se pueda generar dentro de un sistema. Para eso pues yo quiero como que hacer la secuencia de cómo es que funciona todo este proceso de integrar una base de datos con un software y cómo es que se deben lanzar los comandos SQL para que el software funcione. Pero al final del ejercicio lo que se busca es que ustedes aprendan y comprendan cómo es que o cuál es la importancia que tiene el lenguaje SQL en las bases de datos relacionales. Bien, para esto pues yo tengo acá una base de datos que la llamé Bienestar. Tiene 1, 2, 3 y 4 tablas, ¿sí? Cada tabla con sus respectivos atributos. Entonces aquí tenemos documento, nombre, tipo de cliente, programa y género. Por aquí tenemos lo que son los platos, ¿sí? Para este caso tenemos unos atributos: ID, nombre, precio y tipo de plato. Y por acá tenemos los usuarios del sistema, y por aquí tenemos cliente plato, que es el que almacena qué plato quiere un cliente. Entonces de esta manera nosotros vamos a probar lo que son el lenguaje SQL. Entonces lo primero que vamos a interpretar es cómo funciona el insert. En clases anteriores ya habíamos hecho un ejercicio, pero vamos a reforzarlo. Bien, el insert, si por ejemplo yo digo voy a insertar un cliente, mire que de una vez este programa, de una vez aclaro, el PHP-MyAdmin es un programa en PHP que nos permite ejecutar comandos SQL. No es que PHP-MyAdmin sea MySQL. Siempre hago esa observación porque la gente a veces malinterpreta lo que usa. El motor de base de datos es una cosa y el PHP-MyAdmin es otra cosa. El PHP-MyAdmin, por decirlo así, es solo el homólogo al Workbench, ¿sí? Al que ustedes ya conocen. En clases anteriores habíamos hecho un modelo, ¿sí? Que pues obviamente es mucho más completo. Entonces estos dos programas son los que nos van a permitir a nosotros poder gestionar, construir la base de datos, construir las tablas, agregar registros. Todo eso nos lo permite hacer estos programas. ¿Listo? Tengamos presente eso. Entonces bien, el lenguaje PHP-MyAdmin me permite a mí hacer una simulación de cómo funciona el insert, ¿sí? Yo lo puedo hacer o acá por SQL, ¿sí? Y ejecutar el lenguaje, por ejemplo, acá insert. Si yo coloco aquí insert, él me está diciendo cómo debe ser la estructura del comando insert. En el caso en que yo lo vaya a necesitar ya de un programa de computación, pues ya yo sé cómo lo debo usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a abrir un momento un programa que tengo abierto acá. Este programa es un programa que nos permite a nosotros hacer rápidamente, por ejemplo, insertar un plato. Si yo voy a ejecutar este programa para poder colocar aquí, digamos que un plato que se llama morrocoy en salsa, el precio a 60.000 pesos, y es un plato que se va a vender para el desayuno, para el almuerzo. Si yo le digo guardar, aquí me manda un mensaje diciendo que insertó. Si yo igualmente le digo crear plato, aquí me aparece el plato insertado. Entonces, ¿cómo debe funcionar entonces el SQL para poder lograr hacer ese proceso? Entonces, ¿cómo es que funciona la integración? Este es un programa hecho en PHP, la integración con el programa, con el motor de base de datos MySQL.
SQL. Entonces para eso voy a abrir Visual Studio Code y vamos a explicar en qué parte del código es donde se debe utilizar esa parte. Entonces dice acá que tenemos un controlador, por aquí tenemos una vista y por aquí tenemos el modelo. El modelo es el que interactúa con la base de datos. Entonces si yo voy aquí donde dice gestión bienestar, voy a observar que aquí está el código SQL que nos permite hacer la inserción en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo es la funcionalidad? El usuario final me digita los datos aquí en estas cajas de texto que está hecho en HTML, JavaScript, CSS. ¿Listo? Cuando le da clic en guardar, entonces llama a un controlador que recibe la información y a través de esta función en PHP se recibe el nombre, el precio y el tipo de producto. Entonces de esta manera nosotros vemos la secuencia del proceso. Ahora, como estamos aprendiendo SQL, pues nosotros, como no es el alcance del curso no es empezar a construir HTML, todas estas interfaces gráficas. Si queremos probar que nuestro SQL esté quedando bien, pues lo utilizamos a través de este programa. Entonces ahí es donde PHP me permite a mí poder interactuar con las tablas de mi base de datos y no tener que construir toda una aplicación desde cero. Entonces por eso es que vamos a utilizar ahora en adelante este programa para probar si la lógica de nuestros modelos de entidad de relación están quedando bien construidos. Entonces para eso hay que aprender a trabajar los lenguajes que son el select, que es para seleccionar, el select, el insert, que es para insertar, el update, que es el que se utiliza para actualizar, el delete, que se utiliza para eliminar, ¿sí? Estos son los comandos principales que el día de hoy pues vamos a empezar a aprender su manejo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito insertar un cliente en la tabla cliente? ¿Cómo debe ser la estructura de ese lenguaje? Entonces yo aquí, valiéndome de esta interfaz gráfica, voy a insertar un cliente, pero quiero que, ojo, vamos a visualizar cuál es la estructura del código SQL. Voy a colocar aquí 1, documento 88.284.622, nombre Edwin, tipo de cliente 1, programa, sistemas, género masculino. Si yo le doy continuar, ¿qué ocurrió? Observen, insert into, comandos SQL, clientes, hace referencia al nombre de la tabla, y aquí enseguida, separado por coma y entre comitas simples, entonces tenemos los atributos de esa tabla, ¿sí? Luego viene el comando SQL values, seguido de los valores que se están insertando separados por comas. 1, el número de cédula, el nombre. Si esto fuéramos a hacerlo ya directamente del programa, pues obviamente estos campos que están acá serían las variables en PHP. Por ejemplo, que es lo que ustedes ven acá: nombre, precio y tipo. Entonces el que ya conoce el lenguaje PHP sabe que para declarar una variable se antepone del signo $, y el nombre de la variable. Entonces de esta manera estamos haciendo la inserción. Miren que el código acá se diferencia de este y no aparecen los atributos. Simplemente esa es una forma de programar. Yo puedo colocar los atributos, o el lenguaje también me permite, sin necesidad de colocarlos, él también va a funcionar el proceso. Entonces aquí tenemos los atributos, ¿sí?, seguido de la palabra values. Entonces si yo quiero colocar esto acá, copio y lo tengo acá, también va a funcionar, no va a haber ningún problema. Yo colocaría paréntesis acá y colocaría
los atributos necesarios, ¿sí?, que me está dando acá. ¿Listo? Perdón, va primero insert into, después de la tabla vienen los atributos. Entonces, para que tengan presente que, porque muchas veces los vemos en los videos, en los programas de computación, vemos en las clases, en libros, que la gente lo utiliza de las dos formas. De las dos formas funciona. ¿Qué es lo recomendado? Por seguridad es importante mejor mantener el estándar, que es colocar los atributos separados por comas antes de la palabra values. Entonces recomiendo ese proceso para que tengan presente. Entonces yo lo manejo así, como para explicarle al estudiante, para que entienda y comprenda, vuelvo y repito, que hay forma de hacer las cosas, y de esta manera se puede hacer, pero de esta otra forma también se puede hacer, pero es el más recomendado. ¿Listo? Hacerlo de esta manera. Entonces, de esta manera nosotros tenemos cómo insertamos en una tabla para hacer el proceso. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo me reviso aquí, le digo a examinar, me doy cuenta que él está ejecutando, me está mostrando el usuario que acabo de insertar, pero me está mostrando el comando select, ¿sí? El select es el comando que nos permite a nosotros hacer una consulta. Si yo ejecuto el comando select asterisco from tabla clientes, ¿sí?, en este caso el where 1, si yo lo ejecuto, él me va a mandar todos los atributos de la tabla cliente. Pero si yo le digo acá, ojo, en vez de colocar asterisco, le voy a colocar documento, y le digo continuar, ¿qué ocurrió? Solamente me envió el atributo que le estoy especificando acá en vez del asterisco. Entonces, en el momento que necesitemos información específica y no toda la información de una tabla, la podemos ir colocando después del select, separados por comas. Por ejemplo, voy a querer ahora el nombre, documento y nombre. Entonces, de esta manera yo puedo ir manipulando el select en base a las consultas que estoy necesitando. Por ejemplo, si yo ejecuto acá where, pero voy a limitar, voy a agregar otro para hacer el ejercicio y me lo entiendan mejor, voy a insertar a otro cliente. Entonces, observe, voy a agregar el cliente número 2 de documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombre Pedro, tipo de cliente 2, programa civil, género masculino, y le decimos continuar. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos claro la forma como se inserta. Si yo le digo aquí examinar, entonces él me ejecuta y me muestra los dos. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando el select asterisco from clientes. Aquí se ve. Ahora yo le digo, profe, necesito traerme la información de una sola persona en particular. Entonces, si yo ejecuto acá y le digo select, coloco el comando where y le voy a decir dónde en el atributo documento la información sea igual a el documento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo ejecuto esto, mire que ahora solamente me mandó a Pedro. Entonces, si yo quiero buscar información en particular, entonces lo hago de esta manera. Voy colocando el documento, nombre del atributo y el valor del atributo, ¿sí? Acá el asterisco nuevamente nos manda toda la información. Si solamente necesitáramos el programa, a qué programa está inscrito Pedro, entonces yo puedo llegar y decir acá civil, y si ejecuto, perdón, aquí hubo un error, programa, el atributo es programa,
y ejecutamos, mire que nos aparece solamente civil. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo acá en la consulta? Seleccióneme solamente el atributo programa de la tabla clientes donde en el atributo documento coincida esta información, ¿sí? Entonces esta es la forma como cuando nosotros hacemos un proceso de consultas específicas sobre una tabla de una base de datos. Bien, vamos a revisar. Ya tenemos consultar, tenemos insertar, cómo funciona el actualizar, ¿sí? Entonces aquí, si yo voy nuevamente acá al SQL, el programa me va diciendo a mí cómo debo implementar, me da la ayuda de cómo debo implementar el comando update. Entonces vamos a analizarlo. Entonces me dice, coloque la tabla, el comando update, clientes, la tabla, comando SQL set, y aquí colocamos el atributo de la tabla ID y el valor que quiero que cambie, el documento, el valor que quiero que cambie, el nombre, el valor que quiero que cambie, y así sucesivamente con el comando where, pero el where es para decirle específicamente que me actualice a una persona, a un registro en particular, ¿sí? Porque si yo lo ejecuto directamente, pues irá a cambiar todos los datos de todas las personas. Ejemplo, vamos a colocar clientes, ¿sí? ID, digamos que no que me actualice ID, sino que me actualice, por ejemplo, el documento. Vamos a dejar solamente documento y le vamos a decir que coloque 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y borremos el resto. Observe lo que va a ocurrir. Clientes set documento 5, 6, 7 where. Ojo, ¿listo? Atentos a esto. Continuar. Dice 2 filas afectadas. Vamos a revisar el examen. ¿Y qué pasó aquí? Actualizó a todos los clientes, les puso el mismo documento. Te pregunto, ¿eso es correcto? Pues de acuerdo a la lógica que yo necesitara, podría hacerlo, pero en este caso es incorrecto. Lógicamente no debería haber hecho eso. Lógicamente yo debería haberle dicho que me actualizara para el cliente número 1. Entonces aquí, para que no haga esas actualizaciones masivas, le coloco el comando where, ponemos el ID igual a 1. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí? Perdón, aquí falta el actualizar. Un day where, pero le voy a decir que donde el atributo sea igual a 1. Si yo le digo continuar, entonces ¿qué dice? Aquí no afectó. ¿Por qué? ID 1, vamos a colocarlo acá entre comitas, acá, documento, cámbielo, vamos a ponerle 55555, pero a la persona que tiene la ID 1. Entonces aquí ya hizo la afectación, le debo examinar y observen si lo hizo de forma correcta. Entonces cuando estemos utilizando el update, ¿sí? Si lo hacemos de forma general, pues nos va a actualizar todo, y eso hay que tener mucho cuidado. Puede haber un caso donde eso se necesite, pero hay que tener mucho cuidado porque la afectación va a ser para todos los clientes que en un momento dado tengamos dentro de una tabla. ¿Qué pasa si quiero también actualizar el nombre? Entonces lo que debo hacer es coma, ponemos el atributo nombre, ¿sí?
seguido del valor que quiero modificar. Le vamos a colocar aquí María, que la persona me le cambie el documento al cliente número 1. Entonces le decimos where ID igual out. Si ejecutamos esto, dice que hubo una afectación. Examinar, y observamos que al cliente número 1 le puse el nombre de María y cambió el documento. Entonces aquí, por ejemplo, necesito modificar el género. Entonces le damos acá y le decimos nuevamente que ya no me actualice el género, el documento, sino el género. Me le ponga F y le decimos acá donde el ID sea igual a 1. De esta manera debe ir y cambiar el sexo. Examinamos y efectivamente tenemos cambiado el sexo. Entonces tenemos actualizar. Aquí, si quisiéramos, vamos a hacer SQL nuevamente, eliminar, como la estructura de eliminar. Te dice delete from clientes y el elemento que quisiéramos eliminar. Si yo ejecuto esto y le digo continuar, dice al ejecutar esto, él me va a eliminar todos los clientes. ¿Por qué? Porque yo no le estoy limitando acá a un cliente en específico. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces él iría a borrar. Si tengo 10.000 clientes, todos los clientes los va a borrar. Entonces hay que tener cuidado con la eliminación. Se utiliza delete from, no hay necesidad de colocar asterisco, miren, nombre de la tabla, y aquí deberíamos decirle que me borre a una persona en específica, ¿sí? Entonces si yo tengo, por ejemplo, a un cliente de documento, al cliente número 1, entonces yo le puedo decir que por el identificador me lo borre. Entonces le voy a decir delete firmware ID igual a 1. Si ejecuto esto, digo que sí, y él me dice que acaba de eliminar un atributo, una fila. Entonces revisamos y la fila fue eliminada correctamente. Entonces comenzamos, muchachos. Ahora en adelante lo que viene es aprender fuertemente el uso del comandos SQL. ¿Listo? Entonces esa es la lógica inicial. Recuerden, todo eso después se utiliza desde PHP. Después que yo tengo domino todas las consultas, este es un select desde PHP, lo que estamos diciendo, ¿sí? Cómo se debe ejecutar. Aquí, por ejemplo, me dice select asterisco from order by tipo descendiente. Entonces aquí me está diciendo seleccione from, mire que el nombre de la tabla, y aquí tenemos estos comandos adicionales. Entonces aquí lo que me está diciendo es que me los ordene por tipo de forma descendente, alfabéticamente, porque para mí el tipo es una variable que me permite a mí identificar si los platos son del almuerzo, si el tipo de plato es el desayuno, porque cuando yo registro acá, yo discrimino eso de esta manera. Cuando registro el plato, desayuno, almuerzo y comida. Entonces es un tema de organización. Entonces cuando la consulta se hace, entonces yo puedo ordenarla de esta manera, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir avanzando. Por ahora quiero que me entiendan que el comando SQL se utilizan para gestionar bases de datos, y que una vez nosotros tenemos ya todo el modelo y tenemos las consultas hechas y probado que el modelo funciona, pues ya yo entro a construir mi frontend, ¿sí? Con mi respectivo backend. Esto sería el frontend, que es lo que la gente ve. El backend, entonces ya sería toda la parte del lado del servidor, todo esto que ustedes ven acá, todo el tema de cómo se opera la información, cómo el controlador recibe los datos, ¿sí? Desde PHP,
Una vez recibimos los datos, hacemos el proceso, enviamos información, el modelo lo recibe, hace la respectiva inserción si hay que insertar, consulta si hay que consultar, actualizar, eliminar, etcétera. ¿Listo? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, también otro tipo de consultas, más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, consultar intervalos de fecha. En este caso, por ejemplo, le decimos que seleccione una fecha específica con el comando verbing, que es para decirle que en un intervalo de fecha me haga cierta consulta. Entonces, por ejemplo, necesito saber qué personas me han comprado durante el mes de enero, de 1 al 30 de enero. Entonces haría una consulta, por ejemplo, de este tipo. ¿Listo? Entonces por ahora quedamos hasta acá y seguimos avanzando. Que estén muy bien.